pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tus manos, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse en esta mañana a la transmisión de Llama de Amor, servicio de domingo. Quiero que comencemos con una oración. Quiero que me escriban, por favor,
si están escuchando bien, si se ve bien, ya que estamos probando algunas cosas nuevas, entonces pues queremos estar seguros de que la transmisión esté bien. Entonces, por favor, déjenos saber por el chat si están escuchando y si se escucha bien, si se escucha con buen sonido. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por este tiempo. Gracias por esta alabanza, Señor. Gracias porque deseamos y anhelamos cada domingo, cada día, cada momento de nuestra vida, Señor, enamorarnos más y más de ti. Te amamos, Señor, te adoramos, Señor. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu, Señor, el que hoy descienda con poder sobre mi vida, sobre la vida de cada persona que se está conectando a esta transmisión, Señor. Que hoy tú puedas hablar a cada corazón, Señor. Que hoy tú puedas hablar a cada persona, Señor. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Que hoy tu palabra, Señor, fluya con poder y autoridad. Que hoy tú puedas usar mi boca. Que hoy tú puedas usar mi mente. Que hoy tú puedas usar mi corazón para transmitir tu palabra, Señor. Para que hoy, Señor, podamos creer no solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Que hoy, Señor, podamos creer en ti, como dice la Escritura, para que de nuestro interior puedan correr ríos de agua viva, Señor. Hoy te doy gracias, Padre, te doy gracias, Hijo, Espíritu Santo, porque estás con nosotros y en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Angeline escribe, escuchamos perfecto. Alejandro dice que hay un poco de retorno, tal vez es el equipo. Luis Guevara escribe que sí, que escucha. Estamos probando algunas cosas nuevas. Quiero contarles que pues ya contamos con un micrófono mucho mejor para hacer las transmisiones. La idea es hacerlo cada vez mejor. La idea es que podamos vivir como este proceso y vayamos evolucionando en este proceso. Entonces, si sucede algo inesperado, no nos estresemos, cojamos las cosas con tranquilidad y simplemente pues aprendemos de todos estos cambios que estamos haciendo, pero pues me alegra que estén escuchando mucho mejor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante. Permítanme un segundo acá. Quiero colocar una presentación que tengo. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado a hablar acerca de el camino? De encontrar el camino. ¿Sí se acuerdan de eso o no se acuerdan? Yo creo que sí, porque hemos estado hablando ya varios domingos del tema. Entonces comenzamos a entender que lo que dice Juan 14:6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces cuando entendemos eso, sabemos que si hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, pues ya llegamos al camino. O sea, eso es, mejor dicho, es la entrada, es la apertura, y de ahí pues van a comenzar a suceder muchísimas cosas importantes. Entonces, ya después empezamos a ver que este ciego, ¿se acuerdan de hace 15 días el ciego de nacimiento? Como él tuvo un encuentro con Jesús y su relación con Jesús comenzó a vivir una evolución, que primero lo vio como solamente como un hombre, como Jesús. Después lo vio ya de una manera distinta, lo vio como un profeta, lo vio como un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que hacía la voluntad de Dios. Y también ya después llega a un tal nivel de relación que lo reconoce como profeta y después termina adorando a Jesús. Entonces digamos que en ese camino hay una evolución. Y esa es la invitación que les quiero hacer a todos a través de estas transmisiones. Que podamos entender y que podamos ver que hay un camino en el cual debemos evolucionar como creyentes, ¿sí? Entonces, ya hace 8 días comenzamos con el camino del oyente y entendíamos algunas cosas. Me dicen que se está escuchando con un poco de eco. Dame un segundo acá, revisamos rápidamente. No sé por qué se escucha con eco. Bueno, miren, vamos a tratar aquí de cuadrar algo rápidamente. O escríbanme si quieren al Facebook Live. Aquí en el Facebook Live me pueden escribir si tiene demasiado retorno, porque pues ahí está todo como cuadrado bien para que suene bien. Entonces no sé qué estará pasando, la verdad, ¿sí? Pero bueno, tenemos que continuar. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del camino del creyente,
empezamos a hablar acerca del oyente hace 8 días, que todos somos oyentes, todos comenzamos ese camino escuchando. Algunos son oyentes olvidadizos, otros son oyentes que sí le prestan atención a la palabra de Dios. Lucho dice que es un delay, no tengo ni idea qué es eso, pero bueno, si me escriben cómo solucionarlo, ahí lo vamos solucionando en el camino. ¿Listo? Entonces, en ese camino del creyente, hoy, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, me parece importante que definamos algunas cosas y les voy a compartir algo importante. Denme un segundito. Listo. Aquí, no sé si pueden aquí ver, me dicen si ven la transición. Aquí estoy colocando una diapositiva, permítanme, yo miro acá, si en Facebook la pueden ver. Vamos a esperar un momento, a ver si sale en vivo la presentación. Si no, pues, sí está saliendo, listo, ya hay unos retrasos de unos segundos, pero ya me di cuenta que sí. Entonces, bueno, les pido disculpas por todos estos cambios, pero hoy es un día de intentar cosas nuevas, ¿listo? De desafiar límites. Y de eso quiero hablarles. Si ustedes se fijan en la imagen que está ahí, el camino del creyente, es una imagen que nos deja ver varias cosas. Y ahí vemos unas vías, ahí vemos, están que me escriben, si quieren ya, tranquilos. Hay unas vías que están ahí y hay muchos vehículos. Ustedes pueden ver ahí en la imagen que hay muchas personas caminando por diferentes caminos. Y hay edificios también. Y todo eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Entonces, miren esa imagen y piensen en ustedes. Piensen en la velocidad con la que viven, a los lugares a los que van, los caminos que han tomado, los diferentes caminos que han tomado en su vida, y definitivamente ahí vamos a aprender algunas cosas importantes. Pero para comenzar quiero que ahora sí salgo yo otra vez. Quiero que hablemos acerca de las cosas en las cuales creemos, porque nosotros creemos muchas cosas. Estamos bombardeados de información constantemente y desde niños hemos estado desarrollando un sistema de creencias, un sistema de cosas que han formado el tipo de personas que somos, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que las creencias limitantes nos mantienen en una zona de confort. Hay creencias que hemos tenido desde niños y hay creencias que hemos tenido y hemos desarrollado en nuestra vida, y muchas veces esas creencias lo que hacen es encerrarnos, lo que hacen es limitarnos y no permitir que desarrollemos ese propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces, por eso es importante entender qué tipo de creencias hay en nuestra vida. Y algo que entiendo es que cuando queremos hacer un cambio, cuando queremos mejorar, porque estamos hablando del camino del creyente, ¿sí? De encontrar el camino, pero en ese camino tiene que haber un crecimiento. Entonces, cuando vamos a hablar de crecimiento, cuando vamos a hablar de crecer en ese camino con el Señor, vamos a encontrar unos obstáculos, vamos a encontrar algunas dificultades. Y una de esas dificultades somos nosotros mismos, que nosotros mismos nos hemos colocado limitantes a través de las creencias que tenemos, y por eso muchas veces no crecemos en la manera como nosotros deberíamos crecer. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de nosotros hemos andado en muchas cosas de nuestra vida, en muchas áreas de nuestra vida, hemos andado en algo que se llama el piloto automático. ¿Y qué es el piloto automático? Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba aprendiendo a manejar, el que me enseñaba a manejar era mi papá. Él era mi piloto automático en ese momento, pero puedo hablar de otro piloto automático. Entonces, cada vez que yo me equivocaba, él me corregía y me decía, no, cuidado con el perro, cuidado con el señor de la bicicleta, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Entonces, yo tenía mucho cuidado de meter la primera, de meter el clutch, de sacar el clutch en el momento que ir a meter el acelerador. Si me entienden, los que saben manejar saben que eso es un proceso en el cual uno empieza paso a paso. Pero ya después del tiempo, ¿qué sucede? Ya uno comienza a manejar automáticamente. Incluso uno se conecta muchas veces a una llamada, va escuchando a la persona con la que uno va hablando y uno va manejando, aunque eso no es lo ideal es estar 100% concentrado en la conducción, pero ya empieza uno a operar en piloto automático mientras uno maneja. Entonces, al operar en ese piloto automático, uno ya deja de ser como consciente de muchas cosas y ya empieza a trabajar el inconsciente. Como ya lo has hecho tantas veces, como ya lo has practicado tantas veces, pues ya tu piloto automático es el que trabaja ahí.
Y eso sucede no solamente para manejar, eso sucede en muchos momentos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando una persona vive en un pecado constante, cuando tiene un mal hábito, un vicio, algo así. Entonces, como ya lo ha hecho tantas veces, ya ha practicado el pecado tantas veces, entonces hay un piloto automático que maneja a la persona. Y el Señor quiere entrar a derribar todos esos argumentos y todas esas fortalezas que hay en el interior nuestro y que han hecho parte de ese piloto automático que muchas veces, como decía el apóstol Pablo, queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo que está mal. Entonces muchas veces vemos como muchos cristianos o muchas personas que quieren cambiar se frustran porque intentan hacer algo, pero hay un piloto automático en ellos que está tan acostumbrado a ciertas cosas que no deja de funcionar. Y lo que quiere hacer el Señor es restaurar eso. Pero para restaurar eso hay un proceso. Y ese proceso tiene que ver con el cambio de creencias en nuestro interior. Y hay creencias limitantes que son heredadas de nuestros padres o que son heredadas de nuestro ambiente. En ocasiones podemos estar involucrados en ambientes que son tóxicos y nos volvemos personas más estresadas, nos convertimos en personas más amargadas, más resentidas, porque vivimos en un ambiente que va alimentando nuestro sistema de creencias y nos va llevando a ser una versión de nosotros que no quisiéramos ser. Entonces, aquí les voy a mostrar la escalera pues, de crecimiento que tenemos. Ya vimos la de oyente, ahora vamos a ver la de creyente. Después sigue la de discípulo, la de siervo y la de amigo. Y bueno, y mirando, vamos a ir a la palabra de Dios, a el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, para ir entendiendo y para ir dándole un soporte bíblico a todo esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué dice Proverbios 23, 7? Dice, porque como piensa en su corazón, así es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Pero quiero que nos concentremos en esa primera parte, que dice, porque como piensa en su corazón, así es él. Lo que pensamos se convierte en lo que nos convertimos, en lo que somos. Producto de las cosas que hay en nuestra mente, de las cosas que creemos en nuestra mente y de las cosas que creemos en nuestro corazón. Entonces, para caminar en este camino del creyente, quiero que miremos rápidamente qué es una creencia. Yo busqué en la Real Academia Española y se define a la creencia como un firme asentamiento y conformidad con algo. La creencia es la idea que se considera verdadera y la que se da completo crédito y a la que se le da completo crédito como cierta. Entonces, las creencias que tú y yo tenemos son cosas que nosotros aceptamos como verdad. Y como las aceptamos como verdad, va dándole forma a nuestro estilo de vida. Ahora, la conformación de una creencia, ¿desde dónde nace? Desde el interior. Desde el interior de nuestro corazón, desde el interior. Y se van formando en nosotros convicciones. Y esas convicciones dictan y alimentan nuestro piloto automático y dictan la forma como nos vamos a comportar. Por eso lo que creemos es muy importante. Y las creencias de alguna manera nos colocan límites. Todas las creencias que tú y yo hemos adoptado desde niños nos han colocado un límite. Y algunos límites son buenos. Si tú, por ejemplo, llegas a conocer la ley de la gravedad y crees en ella, pues esa ley de la gravedad te va a proteger. Y esa creencia en esa ley de la gravedad te va a proteger si estás en un quinto piso, en un balcón. Obviamente, te va a proteger. Pero, si uno revisa la historia, hay un par de hermanos, es una historia muy rápida para ilustrar lo que les quiero enseñar. Hay un par de hermanos que fueron los hermanos Wright, que ellos fueron los que inventaron el avión. Y ellos exploraron la ley de la aerodinámica. Y cómo esta fuerza aerodinámica podía, por un tiempo prolongado,
con una fuerza vencer esa ley de la gravedad por un momento. Entonces, ¿qué sucedió con ellos? Había una creencia limitante que obviamente era la creencia de la ley de la gravedad. Lo que hicieron ellos fue de alguna manera modificar su creencia, modificar esos límites que tenían, que se habían autoimpuesto, y por la ley de la aerodinámica lograron sobreponerse a la ley de la gravedad. Y usted dirá, bueno, pero este señor de qué está hablando, que hoy nos lleva por todas partes. Sí, hoy nos lleva por todas partes, pero es para llegar a un punto importante, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si estos hermanos no hubieran desafiado de alguna manera sus propias creencias, pues no hubieran desarrollado lo que conocemos hoy como los aviones. ¿A qué me refiero con esto? A que nos tenemos que preguntar en qué cosas creemos y por qué creemos en esas cosas. Y cuando hablamos de fe, cuando hablamos del Señor, ¿de qué manera estamos alimentando nuestras creencias? ¿Cuál es la fuente de nuestras creencias? Porque entonces aquí empieza el tema realmente. Mire, cada creencia que usted tiene es como un ladrillo que usted va colocando en su vida. Y esa acumulación de creencias es una acumulación de ladrillos que va construyendo un muro, que va construyendo el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, hasta llegar a los pisos que usted quiera llegar, y se convierte en un edificio, ¿sí? Entonces lo voy a mostrar acá. Nuestras creencias son como ladrillos que construyen la clase de persona que somos. Por eso es importante el camino del creyente. Y que como creyentes pensemos cómo estamos alimentando nuestras creencias y si la fuente de nuestras creencias es la fuente correcta o es la fuente incorrecta. Porque estamos construyendo nuestra vida a través de las creencias que tenemos. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, a 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Vamos a leerlo. Dice: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos, y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto que está diciendo el apóstol Pablo, y lo voy a explicar cosa por cosa, dice que nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Cada uno de nosotros somos un edificio que se está construyendo, que era lo que les estaba diciendo al principio. Dice el versículo 10, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos. Entonces ahí vemos que hay un apóstol que está colocando unos cimientos. Entonces, para poder construir un edificio, lo primero que usted tiene que hacer es echar unos cimientos. Entonces, en nuestro sistema de creencias, lo primero que tenemos que hacer es echar unos cimientos. Pero, ¿quién nos está ayudando a colocar esos cimientos? Entonces ahí me encuentro con muchas personas que en el transcurso de mi vida, en conversaciones me han dicho, es que yo creo en Dios a mi manera. Yo tengo mi relación con Dios. Yo miro a ver qué hago. Pero eso no es así. Porque aquí la palabra de Dios está enseñando que había un apóstol que estaba echando unos cimientos. Y esos cimientos son importantes. Por eso el ministerio apostólico es importante. Porque nos ayuda como iglesia a echar unos cimientos.
Eso hace un apóstol, echar unos cimientos. Pero ¿qué sucede? Usted ha escuchado en la Biblia que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, ¿qué pensamos? No, ya llegué al camino, nací de nuevo, todas las cosas son hechas nuevas. Pero en esa palabra hechas nuevas, esa palabra hechas implica algo. Y le voy a explicar qué es. Si usted es un edificio, véase usted a usted mismo como un edificio, y usted llega a al camino de Dios, se conoce usted, tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debe hacer un constructor si hay un edificio ya construido, viejo, feo, ¿sí?, lleno de mañas, de grietas, de ventanas rotas, de humedad? Y él quiere hacer un edificio nuevo. ¿Qué debería hacer este constructor si quiere hacer un edificio nuevo? Pues toca demolerlo. Toca demolerlo. Así como en los videos que nos muestran cuando colocan dinamita en un edificio y esa dinamita ¡pah!, estalla y ese edificio se vuelve polvo y caen los escombros. Y hay que retirar esos escombros. ¿Para qué? Para echar unos nuevos cimientos. Eso es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Sí, llegaste al camino, excelente. Pero llegaste con una construcción vieja, una construcción de creencias heredadas de tus padres, heredadas de un ambiente tóxico en tu colegio, en tu universidad, de malos hábitos, de malas decisiones, de pecados, de vicios, de filosofías humanas que no sirven, que no edifican, que no construyen. Entonces llegas tú a los caminos del Señor y el Señor quiere echar unos cimientos nuevos para construir algo nuevo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Pues acabar con ese edificio viejo, demolerlo. Entonces, tú y yo llegamos a los caminos de Dios con una cantidad de creencias viejas, feas, que no nos han servido para mucho. Y el Señor, ¿qué tiene que hacer en nosotros? Remover esas creencias. Remover todas esas cosas viejas que traemos para echar unos cimientos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:10. Vamos a mirar ese versículo para ver lo que sigue. Dice, en la parte que está subrayada en amarillo, yo como maestro constructor eché los cimientos. Y después, ¿qué sigue? Y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor a través de esta palabra? Mire lo que está en verde. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Cada uno de ustedes llama de amor. Cada uno de ustedes debe tener cuidado en qué cosas cree, en cómo construye su sistema de creencias. Usted debe tener cuidado. Por eso el apóstol Pedro dice en sus cartas, cuídense de los falsos profetas, cuídense de los malos obreros, porque construyen cosas que son incorrectas en la vida de otras personas. Entonces eso de que yo creo a Dios a mi manera es falso. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es como dice la Escritura, no es como a mí me parece. ¿Sí? Entonces vamos a seguir aquí navegando. Fíjese lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Fíjese lo que dice acá. Dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja. Fíjese la calidad de los materiales. Va desde el oro y va descendiendo
hasta la paja. Entonces, ¿qué estás construyendo sobre el fundamento? Porque tú ya naciste de nuevo, ya eres un hijo de Dios, excelente. Pero ¿qué estás construyendo en tu vida ya que has nacido de nuevo? ¿Con qué tipo de materiales? ¿Con mentiras? ¿Siendo una persona mentirosa? ¿Engañando a otros? ¿Siendo violento, agresivo, grosero, morboso? ¿Cómo estás construyendo ese edificio que Dios quiere hacer de ti? Porque Él ya echó los cimientos. Ahí está la doctrina, en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahí los apóstoles colocaron unos cimientos. ¿Qué estás construyendo sobre eso? ¿Con qué tipo de materiales? ¿Cuál es la fuente de tus creencias? Ahora, hay un proceso para entrar a una nueva creencia. Dejar una vieja creencia y hay un proceso para entrar a una nueva creencia, que es destruir el edificio viejo y empezar a construir un edificio nuevo. Eso no es que escuché esta prédica y ya, entonces ya, no, ya tengo nuevas creencias y ya, ahora te voy a demostrar cómo es ese proceso para tener una nueva creencia. ¿Sí? Sigamos. Entonces vamos a pasar de los edificios, ahora vamos a ver cómo nos asemejamos también a un árbol en esto de tener un sistema de creencias. Y es que definitivamente la palabra de Dios dice que por sus frutos los conocerán. Los frutos que tú das y que yo doy evidencian qué sistema de creencias tengo en mi interior. Ahí se puede ver. En tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, cómo son tus hijos, en tu trabajo, lo que haces en tu trabajo, cómo te comportas en tu trabajo, el estilo de vida que llevas. Ese es el fruto que otros van a ver. ¿Y un fruto para qué es? Para comérselo, para hacer jugo, hacer ensalada de frutas. Un fruto es para comérselo. Entonces yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted comería de su propio fruto? Porque hay otros que vienen a comer de su fruto. ¿Su fruto es bueno? ¿Los resultados que usted da son buenos en su vida? ¿Los resultados que usted da son producto de creer en la verdad del Evangelio? ¿De creer en Dios de la manera correcta? ¿Qué está reflejando su vida? Ahora, en nuestro sistema de creencias está bajo la superficie. Entonces les voy a mostrar aquí el árbol. Mira, ahí hay un árbol. Y debajo del árbol hay unas raíces. Ahí están las creencias. Ahí están. Todo lo que usted ha creído, ahí está. Y ese sistema de creencias, que son esas raíces, lo que hacen es mostrar al árbol cómo se ve. Y esas creencias son un filtro de cómo vemos el mundo, de cómo vemos a Dios y de cómo nos vemos a nosotros mismos. Por eso es importante. Ahora, después de ver esto, que las creencias están en las raíces, esas raíces y esas creencias, que es lo que yo acepto como verdad, empiezo a formar lo que son mis valores, lo que yo valoro, lo que para mí es importante. Y esos valores nos llevan a las acciones. Entonces, mire el proceso. Las creencias que están en las raíces alimentan el árbol. Y ese alimento nos lleva a valorar, a tener valores. ¿Qué es lo más valioso para nosotros? La familia, el dinero, el placer, el mundo, darle gusto a los demás. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué valores te definen a ti? Y esos valores, que son producto de las creencias que están internamente, entonces es lo que nos lleva a las acciones. Y esas acciones nos llevan a un resultado. Por eso, creer de la manera correcta es importante. Porque eso se va a reflejar en nuestra vida.
es lo que vamos a mostrar realmente. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Pero libres de qué? De las mentiras, del engaño. Porque si tenemos un sistema de creencias desordenado, un sistema de creencias que no está ajustado a la palabra de Dios, y estoy hablando acerca de la creencia en Dios. Si yo creo en Dios a mi manera, y no como dice la Escritura, pues voy a vivir engañado. Voy a vivir con mentiras en mi vida. Pero cuando conozco la verdad, entonces esa verdad me transforma y me ayuda a destruir ese edificio viejo de creencias y a construir uno con materiales como oro y plata. A construir algo nuevo. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero las creencias no solamente son en Dios. ¿Qué hay de las creencias que tenemos en nosotros mismos, en la vida, en la familia? También tenemos que ser libres de las creencias falsas. Algunos niños crecieron viendo cómo su papá le pegaba a su mamá y cómo de esa manera lideraban su hogar. Y pues eso que ellos vieron se convierte en lo que ellos creen muchas veces y reproducen hogares iguales, que son hogares de maltrato, que son hogares desajustados, que generan divorcios. Entonces, como yo veo las cosas, como yo creo, es importante. Hay una frase que me gusta mucho, la tengo por aquí anotada, dice, cuando cambias la manera en que ves las cosas que ves cambian. La voy a repetir. Cuando cambias la manera en que ves las cosas que ves cambian. Cuando creo la verdad de Dios, cuando acepto a la Biblia como mi regla de fe y de creencias, entonces la forma en que veo las cosas cambian. Antes de yo conocer al Señor, yo veía el matrimonio de una forma. Pero cuando conocí al Señor y cuando conocí lo que el Señor dice del matrimonio, la forma como yo veía el matrimonio cambió. Y gracias a eso, he tenido un matrimonio bueno. Pues espero que mi esposa dé testimonio de que eso es así. Pero cuando cambio la manera en que veo las cosas que veo cambian. Y la mejor forma de cambiar la forma en que veo las cosas es conociendo la palabra de Dios, adoptando en mi sistema de creencias lo que Dios dice y colocándolo por encima de lo que dicen los otros y colocándolo por encima del sistema viejo de creencias que yo he tenido. Así funciona el cambio. Entonces hay una pregunta que les quiero colocar acá. ¿Qué creencias debería cambiar en mi vida? ¿Qué creencias sobre la familia? ¿Qué creencias sobre el trabajo? ¿Qué creencias sobre mí mismo, sobre quién soy? ¿Qué creencias sobre Dios debería cambiar en mi vida? Esa es una pregunta importante. Ahora, el mundo está luchando por cambiar nuestro sistema de creencias. El mundo está luchando para hacernos creer que un hogar es entre papá y papá o mamá y mamá, y no papá y mamá. Hay muchos que han cambiado su sistema de creencias por lo que el mundo les está diciendo. Que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces, estamos permitiendo que las filosofías de este mundo cambien lo que creemos, lo que Dios nos ha enseñado. Y eso es un ejemplo, pero hay muchos. Hay muchas cosas que el mundo nos quiere enseñar que son distintas a lo que Dios nos enseña. Y si tú eres creyente, tú también deberías
entender que hay cosas en las que debemos cambiar, aun si somos creyentes. Y yo quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 10, perdón. Voy a buscarlo acá. Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 35. Nos vamos a demorar un poquito leyendo, pero es que es súper importante que veamos esta parte. Hechos 10 del 1 al 35. Entonces ahí nos cuentan una historia, nos cuentan la historia del apóstol Pedro y de Cornelio. Entonces vamos a leerla. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Póngale cuidado a lo que sigue, porque aquí está el corazón del asunto. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable, escuche esto, lo que le dice Pedro. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo:
hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vamos a leer esos últimos 2 versículos, porque esa fue la modificación que Dios hizo en el sistema de creencias de Pedro. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces aquí vemos una situación en la cual hay un hombre que se llama Pedro, que él tiene ya un sistema de creencias muy definido, porque era un judío. Y para los judíos juntarse con personas de otras naciones no les era permitido, como él mismo lo dice en esos últimos 2 versos. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el Señor? El Señor se le aparece a Pedro en una visión mostrándole animales cuadrúpedos, unos animales que eran prohibido que comieran los judíos. Ellos tenían unas reglas alimenticias y habían unos animales de los cuales ellos no podían comer, porque eran catalogados inmundos por la ley. Entonces, ¿qué hace el Señor? Como el Señor sabe que Pedro tiene esa creencia, lo que hace el Señor es hacerle entender lo que Dios, lo que Él mismo quiere hacer, lo que Dios quiere hacer. ¿Qué quería hacer el Señor? Llegar a los gentiles. Que el Evangelio le fuera llevado a los gentiles. Pero como el Evangelio lo conocían eran los judíos, entonces tenía que haber una modificación en el sistema de creencias de esos judíos que le iban a predicar el Evangelio a los gentiles. Y por eso Dios le da esta visión a Pedro y le muestra en ese lienzo esos animales que son catalogados como inmundos por la ley. Y le dice a Pedro: cómaselos. Pedro le dice: no, yo no me como eso. Eso es sucio. Eso no se hace. Pero el Señor le dice: no llames sucio ni inmundo a lo que yo elegí, a lo que yo limpié. Entonces fíjese cómo, aún siendo creyentes, muchas veces el Señor nos va a retar y nos va a ayudar a modificar algunas creencias que nos limitan. En ese momento, esa creencia de que los demás eran impuros era una limitación para que el Evangelio pudiera llegar a ellos. Y Dios le enseñó a Pedro, le dio revelación para modificar esa creencia y que el Evangelio fuera llevado a esas personas. Entonces, si eres nuevo en los caminos de Dios, el Señor quiere destruir ese edificio viejo de creencias y quiere darte un nuevo sistema de creencias que están basadas en su palabra. Y si ya eres creyente, pues no te limites. Sigue estudiando la palabra de Dios. Sigue meditando en la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo va a traer revelación y te va a quitar velos que te impiden ver cosas que Él te quiere mostrar. Entonces es importante que entendamos eso. Ahora, hay otro texto que quiero que veamos, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Dice: ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes, los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Entonces, en esta etapa de creyentes, tenemos que ser formados, como cuando un padre forma a sus hijos. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos.
Si usted y yo queremos crecer en el camino del Señor, tenemos que aceptar ser corregidos, edificados por aquellas personas que echan los cimientos, que van más adelantados, por decirlo así, en ese camino. O sea que debemos tener un corazón enseñable. Cuando usted hace la mezcla de cemento, con grava, con arena, con agua, esa mezcla es manejable. Ya después pasa un tiempo, después de que se aplica, pasa un tiempo y se seca y se vuelve rígida y tiene un proceso de fraguado, un proceso de secado que hace que sea dura. Entonces, en esta etapa de creyente tenemos que tener un corazón enseñable, así como lo tuvo Pedro. Al principio dijo: no, yo qué me voy a comer eso es inmundo. Pero el Señor le repitió, le explicó, le enseñó, y él se dejó enseñar en su corazón. ¿Y qué hizo? Se fue con estos hombres que lo buscaron y llegó a donde Cornelio. Y si usted sigue leyendo el pasaje, si sigue leyendo los capítulos que siguen, usted va a ver cómo Dios se manifestó a estas personas, cómo Dios derramó su Espíritu Santo sobre todas estas personas. ¿Sabe por qué? Porque hubo un hombre que decidió escuchar a Dios y modificar su sistema de creencias. Se dejó influenciar por Dios. Dejémonos influenciar por Dios. Destruyamos ese sistema viejo de creencias que tenemos, heredado de nuestros padres, de nuestros ancestros, heredados de una sociedad corrompida, porque sí, vivimos en una sociedad que está corrompida y que quiere enseñarle a nuestros hijos cómo vivir. Incluso le quieren quitar a los padres la autoridad y la potestad de corregir a sus hijos. Quieren prohibir los regaños, quieren prohibir una serie de cosas porque quieren quitarle la oportunidad a los padres de formar a sus hijos. Pero creo que a mí me salió un poco del tema, pero déjate enseñar por Dios. Ten un corazón enseñable. Ahora vamos a ver 1 Tesalonicenses 2:13. Dice: por eso también nosotros damos siempre gracias a Dios, porque cuando escucharon la palabra de Dios que les predicamos, la recibieron no como palabra humana, sino como realmente es, palabra de Dios, que actúa en ustedes, los creyentes. Ellos recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos de ser oyentes a ser creyentes, en la etapa de creyente, ya el creyente real, el creyente verdadero, recibe la palabra de Dios como lo que es, palabra de Dios. Cuando se acerca a la Biblia, cuando se es creyente, se acerca con una actitud de reverencia, con un corazón enseñable. ¿Qué me quiere enseñar Dios a través de su palabra? ¿Qué quiere cambiar Dios en mi corazón? Cuando uno solamente se acerca con una actitud de oyente, y de oyente olvidadizo, uno escucha, pero uno no hace, y olvida con facilidad, que fue lo que vimos hace 8 días. Pero cuando realmente soy un creyente, cuando realmente vivo en esta etapa de creyente, reconozco a la Biblia como autoridad para guiar mi vida, como palabra de Dios. Ya se me está acabando el tiempo. Aquí vemos otro ejemplo de una persona que falló en ser creyente en ese momento. Dice Juan 20:27, luego dijo a Tomás, el Señor Jesús: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y a eso nos quiere llamar el Señor, a que seamos creyentes y no incrédulos. Y hay unas características de los creyentes. Se las voy a mostrar aquí en Hechos rápidamente, ya para terminar. Dice Hechos 2:41 y 42.
Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. La comunidad de los creyentes se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, un creyente se mantiene firme en la enseñanza de los apóstoles. Pero para conocer la enseñanza de los apóstoles hay que estudiar la Biblia. O si no, ¿cómo? ¿Cómo se va a mantener usted firme en algo que usted no conoce? Ya cuando usted tiene la enseñanza clara en su corazón, entonces esa mezcla de cemento, de agua y arena y grava, ahí sí ya se puede endurecer y quedarse firme. Ahí sí ya se aplica lo que dice el versículo 42, se mantenían firmes. Cuando ya conoces la verdad de Dios que está en su palabra, la tienes en tu corazón, entonces ahí es donde eso tiene que volverse firme. Y eso es una de las características del verdadero creyente. Se mantiene firme la enseñanza de los apóstoles. En la comunión, un verdadero creyente tiene comunión con otros creyentes. Habla con otros creyentes, se comunica con ellos, porque eso alimenta la fe. Eso alimenta, Dios quiere que su pueblo se relacione entre sí. En el partimiento del pan y en la oración. Un verdadero creyente ora constantemente, no solo cuando hay alerta naranja en el barrio, como les está pasando a muchos. No, es que hay alerta naranja de coronavirus, entonces vamos a orar. No, pues sí, ore, pero no solamente en esos momentos, sino en todo tiempo. Que en todo tiempo nuestras oraciones se eleven a Dios, en los días buenos, en los días malos, en los días difíciles, en los días de fiesta. Un verdadero creyente es un hombre y una mujer que oran, que se mantienen juntos con otros creyentes, que se mantienen firmes en la enseñanza de los apóstoles. En eso consiste el camino del creyente. En destruir ese patrón de pensamientos y de creencias falsas, infundidas por una sociedad corrompida, y construir algo nuevo con la palabra de Dios. En eso consiste. Y eso apliquémoslo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas veces las personas no crecen en otras áreas de su vida porque tienen creencias limitantes acerca de quiénes son ellos? Tienen creencias limitantes acerca de su autoestima, de lo que ellos valen como personas. Y eso no es lo que quiere el Señor. Recuerden siempre esa frase: el regalo de Dios para nuestra vida es potencial, y nuestro regalo para Él es desarrollarlo. Pero para poderlo desarrollar, debemos cambiar nuestro sistema de creencias limitantes. Amén. Entonces vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que tú traes hoy a nuestras vidas. Te pido, Señor, que hoy cada persona que ha escuchado este mensaje pueda recibir de parte de ti revelación de tu Espíritu Santo, revelación de tu poder, revelación de tu presencia. Gracias, Señor, por lo que tú estás construyendo como creencia en cada corazón, a través de estas enseñanzas, a través de estas predicaciones. Yo oro, Señor, para que el velo no sea quitado, así como le fue quitado el velo a Pedro y él pudo avanzar en el conocimiento de ti, en el conocimiento de tu propósito, de tus planes. Oro, Señor, para que el velo también no sea quitado a nosotros. Espíritu Santo, ven sobre nuestra vida, ven y llénanos de ti. Ven y llénanos de tu presencia, ven y llénanos de tu poder. Permítenos ir más allá de esas creencias limitantes que tenemos.
Permítenos avanzar, permítenos crecer en el conocimiento que viene de ti, Señor. Y oro, Señor, para que el velo sea quitado sobre muchos que se han conformado en su vida con tener poco, que se han conformado en su vida con un estilo de vida mediocre, pobre. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos y a ver que tú, Señor, quieres traer abundancia a nuestras vidas, en todas nuestras áreas. Hoy te doy gracias, Señor, por este tiempo. Hoy te doy gracias, Señor, por las creencias que tú estás formando en nosotros. Ayúdanos, Señor, a construirnos como edificios sólidos, edificios estables. Ayúdanos, Señor, a ser árboles que den fruto en su tiempo y que su hoja no caiga y que todo lo que haga prospere. Hoy te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Hoy te damos gracias, Señor, por tu presencia en esta transmisión. Gracias por cada vida que se ha conectado. Gracias por cada familia que se ha conectado. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que tu espíritu sea derramado sobre ellos, Señor, así como fue derramado sobre Cornelio. Hoy te doy gracias, Señor. Hoy te alabo y te bendigo, Padre de los cielos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya para finalizar, en el grupo de WhatsApp les voy a estar compartiendo los nuevos horarios de nuestras reuniones. La del domingo sigue igual. Hoy fue que tuvimos un retraso técnico, pero ahí vamos mejorando cada día. Y vamos a tener unos nuevos horarios entre semana. También un nuevo horario en la reunión de oración de los sábados. Entonces, a través del grupo les voy a informar cuáles son esos nuevos horarios. Me encantó compartir esta mañana con ustedes. Espero que este contenido haya sido de edificación, de exhortación para ustedes, para sus familias. Les deseo que tengan una feliz tarde de domingo, que puedan arrancar esta semana con toda, aunque mañana es puente. Entonces, pues muchos van a descansar. Entonces descansen. Los quiero mucho. Un saludo muy especial a todos los miembros de Llama de Amor. Por favor, escriban, comenten el mensaje. A mí me encanta que lo hagan. Ahí pues la idea es que podamos hacer de esto algo también más interactivo. Entonces, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y pues ahí estamos en contacto. Dios los bendiga.